Ahí está, ya está grabado. Ok, entonces el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar? Primeramente, bueno, la anterior semana estábamos hablando del uso de string, ¿no? String. String, por si acaso, viene a ser ya una clase de Java, es una clase de Java. ¿Y por qué podemos decir que es una clase, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza una clase? Primeramente, siempre es como característica, eso lo menciono por si acaso, las clases siempre deberían empezar con mayúscula, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una clase, esto básicamente es un tipo de dato, tipo de dato, objeto o compuesto. ¿Por qué se dice que es de tipo de dato, objeto o compuesto? Porque en su interior, pues, puede tener ciertos atributos o características, y puede tener ciertos métodos o también denominado su comportamiento, o alguno a veces también lo llama funcionalidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer con eso, no? Funcionalidad. Entonces, en el caso de string, como ya es una clase, la gran ventaja es de que nosotros le podemos aplicar, podemos usar ciertos métodos para hacer ciertas acciones. La anterior semana estábamos viendo este ejercicio de la contraseña, es decir, les ponía un ejemplo de que cada vez de que, bueno, actualmente en la mayoría de las páginas, cuando crea uno una cuenta, ¿qué es lo que suele ocurrir? La página te dice tienes que tener una contraseña segura. Entonces te dice tu contraseña tiene que ser de al menos 8 caracteres, tiene que tener un número, tiene que tener un símbolo especial, tiene que tener una mayúscula. Entonces todo el tiempo andan fregando, básicamente. Pero eso no significa que hay una persona en algún lugar del mundo viendo tu contraseña. Todo eso ya está programado. Entonces lo que nosotros hemos hecho acá, pues es básicamente eso. Hacer un pequeño programita que, dada una contraseña, pues verifique si es segura o no. Uno de los métodos de la clase string, bueno, aquí hemos utilizado el método length, ¿no? Entonces string tiene un método, alguno de sus métodos, aquí los vamos a ir hablando, métodos. Uno de sus métodos es el denominado length. Este me permite saber la cantidad de caracteres. Por si acaso, cuando nosotros hablamos de string, no necesariamente significa que son palabras o que es texto. En un string puede estar cualquier cantidad de caracteres, ¿no? Cualquier tipo de caracteres. Entonces, cuando nosotros hablamos de caracteres, pues hablamos de una letra, puede ser una letra, pueden ser números ahí adentro, o pueden ser símbolos, como por decir el porcentaje, el dólar, todas esas cosas. ¿Admitimos? Ahí está. Otro de los métodos que era muy interesante revisarlo, a ver dónde está, es este método charat. ¿Qué es lo que pasa en string? El método charat, dado una posición, esto sí requiere un parámetro, un valor adicional, admitimos. Este método charat me permite ver un carácter en una posición. Ahora, ¿qué significa eso de posición? Es decir, Java pues no se va a acordar qué letra es, por así decirlo, qué letra va después de cuál. Me explico. Si tuviéramos, por ejemplo, el clásico texto o la mundo, ¿no? Que si alguno tal vez ha visto algún tutorial por YouTube,
Esto generalmente es lo primero que se hace, ¿no? Hola mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Java dice, bueno, aquí tú tienes una cadena de caracteres, es decir, en su interior hay muchos caracteres. ¿Cómo rayos yo voy a identificar cuál es cuál? ¿Cómo yo podría diferenciar esta O de esta otra O? Pues fácil, Java automáticamente le asocia con una posición, es decir, la letra H va a estar en la posición 0, la letra O va a estar en la posición 1, 2, 3, el espacio cuenta como carácter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces cada uno de estos está asociado a su vez a un número que representa su posición, su índice. Esto es como si, digamos, recordáramos nuestra época de colegio, cada uno de nosotros tenía un número de la lista, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, siempre decían, el primero de la lista vaya a recoger el aviso de la dirección, o el primero de la lista vaya a recoger el refrigerio, o el primero de la lista cobre del examen, ¿no? Entonces siempre era yo, rayos que siempre era yo. En este caso, pues sucede algo similar. Cada uno de ellos está asociado a una posición y pues con esa posición yo los puedo identificar, es decir, no va a haber posiciones repetidas, ¿no? Entonces este método Charat, a través de esa posición, puede identificar una determinada letra, solo una, por si acaso. Entonces nosotros sacábamos ventaja de eso y decíamos, pues como aquí puedo poner cualquier posición, lo que yo necesito saber es desde dónde empiezo. Y aquí les pongo un dato importante a mencionarlo. Siempre va a empezar en el 0. 0 siempre es la primera posición. En prácticamente todo lo que hagamos en Java, si es que va a haber, por así decirlo, como colecciones de datos, lo que va a ocurrir es de que el primero siempre va a ser el 0. Siempre va a ser el 0. ¿Qué más? Como nosotros teníamos que revisar todas las posiciones, todos los caracteres, pues decíamos un ciclo es lo más fácil para eso, porque como va a ser repetitivo, lo único que va a cambiar es qué posición estoy viendo. Entonces un ciclo for era lo que más nos ayudaba. ¿Y por qué un ciclo for? Porque el ciclo for ya de por sí maneja su propio contador, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Aquí yo manejo el final de la cadena porque mi intención es siempre revisar de inicio a fin. ¿Qué ocurriría si es que por alguna razón yo le digo a esta cadena, por ejemplo, que solo tiene hasta el 9, le digo Charat en la posición 1000? Para Java, esto tienen que entenderlo de dos maneras. Una es sintaxis. A ver, esto aquí, sintaxis. Y otra vendría a ser como que semántica. Sintaxis significa que esté bien escrito. Entonces, ¿cómo Java se da cuenta que está bien escrito? Pues para Java, lo que esté aquí adentro tiene que ser un entero, ¿no? Sea el entero que sea, pues Java lo único que va a detectar es que eso sí sea un número, ¿no? Si yo le pongo -1, eso también sigue siendo un número. Si le pongo 5, eso sigue siendo un número. Entonces para Java, eso tiene buena sintaxis, ¿no? Está bien escrito. Ahora, la semántica es el significado. ¿A qué me refiero? Si yo aquí le estoy diciendo, quiero acceder al carácter en la posición 1000, aquí solo voy desde el 0 hasta el 9, es decir, el 1000 está fuera de rango. Admitimos, ahí está. Por lo tanto, en semántica es donde va a fallar, va a generar un error. Eso en Java pues nos puede ocasionar problemas, entonces yo sí o sí necesito manejar correctamente el intervalo. En este caso va desde el 0 hasta el 9, ¿no? Ese es el intervalo, tengo que saber manejarlo correctamente. Entonces para manejar en el for correctamente el intervalo, yo sé que siempre empieza en 0, pero sé que el punto final pues va a estar dado por el tamaño de la cadena, ¿no? Si la cadena tiene 10 caracteres, pues el último accesible va a ser el 9, ¿no? Siempre es uno menos. Entonces aquí por ejemplo, Hola Mundo tiene 10 caracteres, pero la última posición accesible es el 9, siempre -1. Ok,
Además, bueno, con eso básicamente ya se pueden hacer muchísimas cosas, es decir, con esos dos métodos se puede hacer prácticamente todo. Ahora les voy a mostrar otros métodos que podrían tal vez serles útiles. Ejemplos, string. Así para ya terminar esa parte del string y de ahí vemos otra cosa. Entonces, abrir el editor. ¿Qué cosas más se pueden hacer con string? Bueno, al ser una clase, en su interior string ya tiene muchísimas cosas que yo puedo, por así decirlo, usar, ¿no? Utilizar. Una de ellas es aquí cambiar a mayúscula. Cambiar mayúscula. Y aquí mando un texto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? String en su interior ya tiene muchísimos métodos y uno de ellos ya por defecto me ayuda a cambiar todas las letras a mayúscula. Entonces aquí yo tendría un string convertido, digamos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Para convertirlo a mayúscula, llamo a mi variable, es decir, utilizo el nombre que tiene aquí mi texto, mi string, txt se llama, pongo el punto. Y aquí, si es que alguno tal vez tiene dudas de cómo se escribe, porque es difícil aprendérselo de memoria, aprieta control espacio y automáticamente le va a salir este menú de ayuda que te dice qué métodos puedes utilizar. Y bueno, si es que alguno va entendiendo inglés, aquí le explica más o menos cómo funciona. El que nosotros necesitamos en este caso se llama toUpperCase. Ese, ahí está. Entonces, una vez que ya lo tengo convertido a mayúscula, simplemente tendría que responderlo. Return convertido. Al mismo tiempo, así para que lo probemos todo en uno, tenemos otro método que sea cambiar a minúscula. String text. ¿Qué sucede acá? Pues me voy a copiar, mejor me lo copio esto así para ir un poquito más rápido. ¿Qué sucede acá? Pues string también tiene métodos que nos permiten hacer ese comportamiento, devolverlo todo a minúscula. Si tu uppercase era para ponerlo a mayúscula, pues para ponerlo a minúscula será el contrario, ¿no? Up, low, entonces tu lowercase. Esos dos ya me permiten, dependiendo de cómo sea mi texto, pues cambiarlo a mayúscula o minúscula. Les explico. Vengo acá. ¿Qué número dijo que hay que apretar? Control espacio, ¿no? Control espacio. Cada vez de que estén detrás del puntito importante, ponen control espacio. Entonces eso les va a hacer un listado de todas los métodos que ustedes pueden usar, ¿no? Aquí hay un montón, ¿no? Esto es todo un chorizo. Cada uno puede ir investigando para qué significa, ¿no? Entonces aquí fíjense, si yo pongo por decir mi nombre, Juan Pablo, ahí está. ¿Esto qué va a hacer? Me va a cambiar todas las letras a mayúscula. Fíjense ahí, ¿no? Para que no vean que estoy haciendo trampa. Entonces, automáticamente esto me va a responder Juan Pablo, todo en mayúsculas, como si me estuvieran gritando, ¿no? ¿Qué ocurre después con el otro? Cambiar a minúsculas. Si yo tuviera aquí mi texto, Juan Pablo, ¿no? Ahí está escrito con las iniciales con mayúscula, ¿no? La J y la P. Cuando ejecuto este método, cambiar a minúscula, automáticamente me lo pone todas las letras en minúscula. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les decía que string no necesariamente tiene que ser texto. En su interior puede haber letras, números, símbolos. Entonces, ¿qué ocurriría si yo trato de convertir a mayúscula el 1, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Eso representa un número, pero está en formato de string. Si yo trato de convertir esto a mayúscula, no me hace ningún cambio. Es decir, la ventaja de que estos métodos ya estén creados, ya estén implementados, pues nos permiten a nosotros que en ciertos casos, pues ellos ya saben cómo controlarlo, básicamente ya saben qué hacer. Si es que, por así decirlo, no encuentran a ninguna letra, pues entonces no harán nada, ¿no? Depende de cómo esté implementado, yo simplemente lo estoy usando. Al mismo tiempo,
¿Qué pasaría si yo trato de convertir a mayúscula acá un texto, siempre entre las comillas dobles, por si acaso, si es que quieren ejecutarlo, siempre entre comillas dobles? Por decir aquí pongo una placa de auto, ¿no? 1, 2, 3, 4, ABC, ¿no? Eso puede ser una placa de auto. Si yo la pongo esto para que lo convierta a minúscula, fíjense el cambio. A ver, espérenme un cachito. Admitimos, ahí está. Fíjense el cambio. El 1, 2, 3, 4 no me lo ha modificado, ¿no? No ha hecho nada, ni madres, ¿no? Ahí no ha sucedido nada. Pero el ABC, que estaba en mayúscula, sí me lo ha cambiado. Entonces, estos métodos, toUpperCase y toLowerCase, solo modifican aquellos caracteres que sean letras, ¿no? Solo los modifica a esos. Aquí el Telegram lo voy a cerrar porque ya no lo necesito. Entonces, aquí les estoy mostrando dos nuevos métodos, que es el toUpperCase, así se escribe. Y esto lo que hace es cambia todas las letras a mayúsculas. Ay, caray, a mayúsculas. Y también tenemos el contrario, que es toLowerCase. Así creo que se escribe, espero no equivocarme. Case, ahí está. Que cambia todas las letras a minúsculas. Si se encuentra con algún carácter que no es letra, pues entonces no hace nada. Aquí es bien concreto, no solo cambia las letras. Si se encuentra con algo que es distinto de una letra, como un número o un símbolo, entonces no lo va a tocar, no lo va a transformar. ¿Qué más? Otra de las cosas que uno puede hacer con string y que son a veces útiles es qué pasaría si es que yo quiero cortar una parte del string. Me explico. String cortar. Aquí voy a recibir el texto, ¿no? El texto. Entonces, ¿qué sucedería si es que yo quiero cortar? Aquí, por ejemplo, si es que yo tuviera la cadena hola, a ver, me he equivocado. Hola mundo. ¿Qué sucedería si es que yo quiero cortar y que solo me queden estas dos, esta parte, por así decirlo? O bueno, un poquito más fácil. Que me quede solo esta parte, solo la palabra mundo. ¿Cómo podría yo cortarlo, no? Ya no quiero esta parte, solo quiero mundo, ¿no? Incluso el espacio tampoco. En string ya hay un método que nos permite hacer eso. Entonces yo aquí le voy a decir quiero cortar este texto, pero ¿cómo rayos le voy a explicar desde dónde quiero que corte? Entonces para eso sirven las posiciones. Si se ven es muy útil, ¿no? Si notan es bastante útil eso, las posiciones. Entonces yo le puedo decir quiero cortar a partir de la posición 5, ¿no? Ahí es desde donde yo quiero cortar. Entonces aquí le tengo que decir una posición que va a ser mi posición desde donde va a cortar mi cadena. Entonces string cortado, ¿qué va a hacer? A este texto le voy a cortar, y para eso usamos un método que ya está creado. Nosotros podemos hacerlo manualmente, pero aquí les muestro como que las ventajas de que ya sea una clase. El método que nosotros vamos a usar se llama substring. Aquí está. Entonces tiene sentido, ¿no? Si string es una cadena de muchos caracteres, substring va a ser una cadena un poquito más pequeña que le pertenezca al otro string, ¿no? Y acá, como ven, me pide begin index, es decir, una posición desde donde quiero empezar, ¿no? Desde donde quiero cortar. Y eso va a ser la posición que yo estoy mandando, ¿no? Que yo le estoy avisando. A ver, admitimos. Una vez que ya tenga la respuesta, pues entonces lo mando. Ahora, algo que también me he olvidado explicar es por qué aquí, digamos, estoy guardando la respuesta, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos esto, estoy creando una variable que se llama en este caso cortado.
Y al usar el igual, pues estoy guardando el valor, ¿no? Estoy guardando el valor que obtengo de este método. ¿Cómo sé cuándo responde, por ejemplo, en este caso un string, ¿no? O cuándo me da una respuesta? Cuando nosotros le aplicamos el punto y ponemos control espacio, lo que está aquí al lado izquierdo es la respuesta que yo voy a obtener. Por ejemplo, en este caso, si buscamos substring, ¿dónde está? Acá está substring. Lo que me va a responder es un string, ¿no? Entonces ese string yo lo tengo que guardar. Por ejemplo, si aplicara otro, digamos aquí length, ¿no? Length, que nosotros ya sabemos qué hace, este responde un entero. Entonces yo no puedo guardar esa respuesta en un string, ¿no? Tendría que crear una variable de ese mismo tipo. Entonces aquí ustedes ya tienen que tratar de asociar. Por eso también ayuda mucho este menú de ayuda, ¿no? Este menú de apoyo. Ok, entonces ahora les muestro substring, cómo funciona. Aquí voy a cortar. Yo lo que quiero cortar es el texto hola mundo desde la posición 5. Es decir, yo ya sé desde dónde quiero cortar. Y como ven, ahí solo me responde mundo, ¿no? Está correcto. ¿Qué sucedería si por el contrario le doy una posición inválida? Digamos la posición 1000. Y como ven, acá me ha saltado string index out of bound exception, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Acá está mi consola, ¿no? Me ha salido todo un mensaje. Eso significa básicamente que cuando nosotros manejamos las posiciones, siempre va a haber este problema de el tema de la sintaxis y el tema de la semántica. Java lo que va a esperar es de que tú le mandes un número, ¿sí? Pero cuando él trate de darle significados, cuando lo esté ejecutando, pues va a fallar, ¿no? Es decir, en esta cadena, como va a haber una posición 1000, hay falla. Y cuando falle, pues nos va a empezar a botar estos errores, ¿no? Como ven en rojo. Rojo significa peligro, como dice el meme, ¿no? A su vez, acá, a ver, no sé si alguien tenía un comentario. No sé si alguien levantó la mano, tiene algo que preguntar tal vez. Ok, si es que tienen alguna consulta o pregunta, siéntanse en la libertad de activar su micrófono o escribir por el chat y me avisan, ¿no? No hay problema. En este caso el cortar, si ustedes se dan cuenta, yo solo estoy diciéndole desde dónde quiero cortar y me lo pone hasta el final, ¿no? Me lo corta hasta el final. Fíjense acá, a ver, esto me lo traigo aquí y esto acá. Si por decir yo le digo que corte hola mundo desde la posición 2, ¿no? La posición 2 es la L, aquí está la L. Entonces me va a cortar desde la L hasta el final. ¿Qué pasaría si es que yo quiero que corte solo algo del medio? ¿No? Por decir, quiero que me corte desde aquí hasta la U, ¿no? Desde el 2 hasta el 6. Entonces Java también tiene un método que nos permite hacer eso, que se llama public string. Voy a poner acá cortar 2 para decir que es otro. Y aquí voy a tener un texto. Y aquí voy a tener dos valores, es decir, un punto de inicio, un punto de inicio y un punto final, ¿no? Dos valores. Quiero que me corte una parte que está en medio de la cadena. Aquí voy a tener el string cortado. Voy a retornar ese cortado. Ahí. ¿Qué va a ocurrir acá? A mi texto le puedo aplicar también otro substring. Aquí hay otro, pero este que recibe dos valores. Si se fijan acá, este dice recibe un entero que es el punto de inicio, el índice de inicio, algo así, valga la redundancia, y tiene el índice final, ¿no? Entonces ese es el que yo tengo que usar. Entonces aquí le digo quiero que empieces acá y quiero que termines acá. Ok. Entonces si yo ejecuto esto y le digo quiero que me corte desde el 2 hasta el 6, vean qué es lo que sale. Hola mundo desde la posición 2 hasta la 6.
lo que sale es la M, ¿no? La M. ¿Pero por qué? Yo le he dicho que me lo corte aquí desde el punto 2 hasta el punto 6. ¿Por qué solo me ha cortado hasta acá? Aquí lo vamos a ir explicando. Existe otro método que es el substring, aquí, substring, que este recibe una posición. ¿Y qué hace este? ¿Qué hace este que solo maneja un dato? Pues corta desde la posición hasta el final. Hasta el final. ¿No? Siempre teniendo en cuenta que pues, la posición puede provocar un error por este mismo caso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y existe otro que es el substring, que maneja una posición inicial y una posición final. Entonces, ¿qué hace este? Pues corta los caracteres en el intervalo. Entonces, si yo tengo acá un punto de inicio y un punto final, eso puede ser un intervalo. Pero ¿cómo es que lo considera Java? Aquí un poquito de recordar las cosas de cálculo, imagino que lo han llevado o que lo van a llevar. En este caso, pues, el punto de inicio es cerrado, ¿no? Corchete, cerrado. O bueno, si es que no sé qué nomenclatura usan, pero yo usaba corchete, ¿no? Esa es la forma en la que me han enseñado. Y en el caso del final, es abierto, es decir, el final no cuenta. Por lo tanto, cuando yo le he dicho que corte desde el 2 hasta el 6 no lo ha tenido en cuenta porque es un intervalo abierto, ¿no? Es un punto abierto. ¿Qué tendría que hacer si es que yo quiero que considere el 6? Tendría que decir que corte desde el 2 hasta el 7, ¿no? Porque lo va a considerar de esta manera el intervalo. Entonces, fíjense acá. Ahí, esto lo cierro. Esto lo ejecuto. Quiero cortar. Hola mundo desde el 2 hasta el 7. ¿Por qué? Porque el último dato, el punto final, es abierto. Ahí está. Entonces ahora sí me sale lo que yo necesitaba. Ok. A ver si me deja abrir esto. No sé por qué no me deja. Ahí está. Ya. Entonces hasta ahí estamos viendo de que hay bastantes métodos interesantes. Quizás otro que les pueda ser útiles, o otro que pueda ser útil, es saber, o bueno, buscar un carácter. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué sucedería si es que yo tengo acá mi texto, ¿no? Hola mundo, y yo quiero saber si es que, bueno, no creo que esto sería existe, ¿no? ¿Sí? Primero existe. Entonces, como mi pregunta es existe o tiene un carácter, la respuesta solo va a ser sí o no, por lo tanto eso es un boolean. Entonces, ¿qué pasaría si yo en mi cadena hola mundo, a ver, esto que esté con rojo para que coincida, hola mundo, quiero saber si es que dentro de esa cadena existe tal vez el carácter X, ¿no? Tal vez estoy buscando ese carácter. Ustedes pues no saben bajo qué circunstancias se puede usar, pero tal vez podría ser útil, ¿no? Buscar un carácter dentro de una cadena. Entonces acá yo necesitaría el string, el texto, y necesitaría el carácter que estoy buscando. En este caso, como la pregunta es sencilla, ¿existe el carácter o no existe el carácter? Mi respuesta de saber si existe va a estar dada por txt.contains, ahí está, y acá contains, le quiero preguntar si contiene ese carácter, y aquí me va a reñir, bueno, me riñe, les explico por qué, aquí no existe,
Por eso también es siempre bueno usar el control espacio para que nos explique. En este caso, aquí me dice contains, responde un boolean, ¿no? Es lo que yo voy a obtener, por eso estoy obteniendo el resultado en una variable boolean. Pero aquí lo que me dice es que usa un char sequence, ¿no? Y ese char sequence es prácticamente un string. Entonces quizás acá yo necesito que esto, en vez de ser un carácter, sea un string. Y ahora fíjense, ahí está, fíjense, funciona. ¿Cuál es la ventaja de esto? Vean acá. Si es que, por decir, en mi texto hola mundo, yo busco la letra C, ¿no? La letra C no existe. Me va a decir false. No hay, ¿no? False. Si yo busco la letra A, por ejemplo, existe la letra A, la A, sí existe, ¿no? Al final del hola, sí existe. Entonces eso me responde true. ¿Cuál es la ventaja de que, pues ya funcione, ¿no? De esa manera, con strings, de que yo puedo buscar palabras completas? Por ejemplo, si yo en hola mundo estoy buscando la palabra hola, me dice sí, existe, está ahí adentro, está dentro de la cadena. Por lo tanto, este método de existe frase, podríamos decirlo, frase, me permite buscar un cierto texto en esta cadena y saber si es que está ahí adentro o no. ¿Cuál va a ser el problema? De que es sensible a las letras en mayúscula y minúscula. ¿A qué me refiero? Si es que yo, por ejemplo, pongo hola mundo y le pongo hola pero en minúscula, ¿no? Y digamos acá la O mayúscula, esto me va a decir false, que no existe. Ahí está. Entonces, ¿por qué me dice que no existe? Porque lo que él espera es de que coincida todo exactamente, ¿no? Si aquí hay una H mayúscula, aquí tendría que ser H mayúscula también. Como no ha coincidido, entonces para él no son iguales. Eso pues se puede hacer manualmente. Sería interesante que uno trate de implementarlo, pero ya les doy las pautas, ¿no? Entonces otro método que hemos encontrado es el contains, que usa acá otro texto o una palabra, si es que ustedes quieren. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues busca el texto en la cadena. Si lo encuentra coincidiendo todo, ¿no? Coincidiendo todo, mayúsculas, minúsculas en el mismo orden, entonces para él sí existe, ¿no? Busca el texto en la cadena y responde true o false. Eso sería básicamente cómo funciona eso. Luego, otro que existe también es que a mí me dé la posición de un carácter. O bueno, incluso de una frase creo que puede funcionar. Yo aquí recibo el texto. Aquí voy a voy a guardar la posición y voy a retornar la posición. ¿Qué ocurre acá? A mi texto le tengo que ejecutar el método llamado indexOf. Ahí está. Entonces ese método indexOf me permite a mí buscar una cierta frase. No, esto quizás aquí tendría que decir posición de frase. Ahí está. Entonces esta posición de frase me permite a mí buscar una frase. Ahí está. Y me va a decir en dónde se encuentra. ¿A qué me refiero con eso? Si es que yo tengo acá, por decir, el texto hola mundo, si yo le aplico a este texto el método contains, le digo, oye, contains mundo, ¿no? Así tal cual, como está escrito, esto me va a responder, sí, sí existe. Ok, ¿y dónde está? Ah, pues eso no me has pedido, ¿no? Eso le va a decir. Es como cuando nosotros
en páginas web o en documentos de Word, a veces apretamos control F y como ven ahí me permite buscar. Entonces si yo digamos aquí le digo ejemplo, ahí está, ¿no? Entonces yo he buscado la palabra ejemplos y automáticamente me ha dicho dónde están, ¿no? Eso es algo muy útil porque a mí me puede avisar desde dónde puedo tal vez encontrar esa palabra. Entonces acá el contains lo único que me dice si está o no está, pero no me dice dónde. En cambio, el método indexOf de la palabra mundo me va a decir dónde se encuentra. ¿Y cómo sé dónde se encuentra? En base a sus posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿dónde encuentra la palabra mundo? Pues empieza acá, ¿no? En la posición 5. Entonces esto me va a responder 5. Porque ahí es donde empieza. Lo ha encontrado y pues empieza desde esa posición la palabra. ¿Qué sucedería si yo por el contrario le digo index of, yo qué sé, auto? Esta palabra pues no está dentro de mi texto, ¿no? Hola mundo, pues nada que ver con el auto. Esto si yo le dijera al método contains auto, pues es sencillo. Hola mundo no contiene auto, no existe esa palabra. Entonces esto responde false. Sencillo. Pero en el caso de indexOf sí o sí tiene que dar un número. Pues por defecto, si es que no lo encuentra, esto responde -1. ¿Y por qué -1? Porque si es que hablamos de posiciones, -1 estaría por acá. Y esa posición, como ya saben ustedes, es inválida, ¿no? Posiciones negativas no existen. Posiciones mayores al tamaño no existen. Entonces, si es que te responde -1, esto prácticamente es decirte que no lo ha encontrado, ¿no? Esa sería la interpretación. Por lo tanto, acá, cuando nosotros buscamos con indexOf, automáticamente me va a decir si es que lo ha encontrado, en dónde está. Y si no lo ha encontrado, pues me va a responder -1. Fíjense acá, posición de frase, en hola mundo, y quiero buscar mundo. Esto me tendría que responder 5. Ahí está, como ven, 5. ¿Por qué? Porque en esa posición he encontrado el inicio de la palabra. Si es que yo, por ejemplo, busco en hola mundo, auto, ¿no? Que nada que ver, me responde -1, porque es su forma de decir que no lo he encontrado, entonces no hay una posición válida para esa palabra. Por lo tanto, acá el método contains me ayuda a saber si hay algo dentro de mi texto, pero el método indexOf, donde yo puedo buscar otro texto, pues busca y responde dónde, es decir, posición, está el texto. Si no lo encuentra, responde -1. Responde -1. Ok, entonces estos de aquí básicamente son los métodos más interesantes, más importantes que se pueden usar con string. Y bueno, aquí otro método que me estaba olvidando, que lo pondré de una vez. Acá, ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, imagínense ustedes que están iniciando sesión tal vez en Facebook o en su correo institucional, ¿no ve? ¿Qué es lo que funciona internamente? Ustedes ponen su correo y eso se envía pues hasta las oficinas de Google, hasta ahí, y se valida si es que hay un usuario con ese correo, ¿no? Si es que ese correo es correcto, ha sido escrito correctamente. Entonces lo que se hace es compararlos, ¿no? ¿Serán iguales a alguno que esté ahí en nuestra base de datos? Entonces acá hay un método que nos permite saber si son iguales.
y aquí un string S1 con un string S2. Es decir, comparamos para saber si es que en verdad son iguales. Entonces yo aquí respondo iguales. ¿Y eso cómo se aplica? S1 a mi primer string le voy a pedir que se compare, aquí como ven equals, ¿no? Tiene sentido, si yo quiero saber si son iguales, pues equals, se parece incluso la palabra. Quiero compararlo con este otro texto. Y voy a responder eso. Iguales. Ahí está. Entonces fíjense acá, si es que yo, por ejemplo, quiero saber si, yo qué sé, mi correo avioncito@gmail.com, digamos un correo así al azar, es igual a avioncito@gmail.com, ¿no? Me he inventado, ¿no? Para la risa de algunos, por si acaso. Entonces esos son dos correos iguales. Por lo tanto, sí, está correcto, está bien escrito. Y uno dirá, pero eso no tiene sentido, hemos visto de que tú has escrito bien. Lo que les estoy mostrando es de que aquí, por ejemplo, S1 yo no sé qué valor tenga. Lo único que sé es que es un string. S2 yo tampoco sé qué valor tenga. Son como incógnitas. Lo único que sé es que es otro string. Entonces, por más de que sean incógnitas, que yo no sepa los valores, sí puedo ejecutar este método para saber si son iguales, sean lo que sean. Si yo, por ejemplo, quisiera ver si son iguales, acá, ABC con 1, 2, 3, estos no son iguales, obviamente, false. ¿Qué sucedería por el contrario si yo pongo ABC en minúscula con ABC en mayúscula? No son iguales. Pero uno dirá, pues cuando yo inicio sesión con mi correo, a veces pongo la primera en mayúscula e igual me acepta. Eso, si quieren ustedes pruébenlo, que yo sepa si funciona. Entonces existe otro, lo voy a poner aquí directamente. Existe otro método que nos ayuda a evitar esos errores de mayúscula a minúscula. ¿Cómo va eso? Boolean iguales S1 equals, y aquí como ven hay otro que se llama equals ignore case. Este equals ignore case lo que hace es pues ignorar si es que están en mayúsculas o minúsculas. Para él seguirá siendo lo mismo. Y aquí le comparo con la otra cadena. Entonces fíjense acá. Aquí. Quiero saber si son iguales ABC en minúscula con ABC en mayúscula. Y como ven, en este caso sí me responde que son iguales. Ha ignorado si es que están en mayúsculas o minúsculas y prácticamente son la misma cadena, ¿no? Entonces está bien. Por lo tanto, el último método importante por ahora que les puedo mostrar es el método equals. Equals con aquí otro texto y el equals ignore case. Ignore case. Que recibe aquí otro texto. Entonces, este responde si son iguales. Responde si son exactamente iguales. Exactamente iguales. Y este, pues, ignora si son mayúsculas o minúsculas. Y los comparo. Ok, entonces ahí tienen una lista de los métodos que pueden servirles muchísimo cuando resolvamos ejercicios y una breve explicación de pues, qué hace cada uno, ¿no? Y tal vez qué posibles consideraciones habría que tener, ¿no? Más que todo los que manejan posiciones, esos son los más peligrosos. Ahora bien, una vez terminado todo esto,
Lo que nos toca ver ahora son el tema de los arreglos. Les pedí que investiguen un poquito sobre esto. Quizás la Lisen ya lo vio, quizás no. Pero básicamente los arreglos, ¿qué es un arreglo? ¿Qué significa un arreglo? Esto vendría a ser como colección de datos, de un tipo específico. Ahí está. Los arreglos son una colección de datos de un tipo específico que almacenan un número finito de datos. ¿Ok? ¿Por qué hago énfasis en esto, finito? Porque pues en la vida real, por ejemplo, si pensamos por decir en los números son infinitos, entonces yo no puedo guardar en un arreglo todos los números, ¿no? Sería imposible. Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es guardar en un arreglo los alumnos de la materia de introducción a la programación del grupo 7. ¿Por qué? Porque ese es un grupo finito. Es decir, se han inscrito y pues la cantidad de inscritos se mantiene en ese número porque las inscripciones ya se cerraron, ¿no? Ya acabaron. ¿Qué va a ocurrir con esto? ¿Por qué es de que surgen los arreglos? ¿Por qué es que yo necesito usar colecciones de datos? Imagínense en este caso algo bien sencillito, por decir, a ver, acá en inicio en Java lo voy a poner. Por decir, ¿qué sucedería si es que yo, a ver, aquí, quiero saber el promedio, double, ¿no? Porque el promedio generalmente son decimales. Quiero saber el promedio de dos números, double A, double B. Por decir, fueran sus notas, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el promedio? El promedio es sencillito, simplemente yo tendría que decir acá, mi promedio va a ser igual a A más B dividido entre 2, porque son solo dos notas, y respondo eso. Perdón, ahí casi se escribe otra cosa, pero bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Primero que nada, recuerden cómo funcionan los operadores. Los operadores se ejecutan por niveles, es decir, siempre se van a ejecutar primero los paréntesis, luego la multiplicación, división y el módulo. Entonces en este caso se va a ejecutar esto primero, pero yo lo que necesito es de que se sume. Entonces si yo lo sumo primero, ahora sí va a estar correcto. Vean acá, si por decir quiero sacar el promedio, digamos, uno le ha ido mal su primer parcial, ha sacado 30, pero el segundo parcial se ha rajado y ha sacado 72. Eso es aprobado, ¿no? 51. ¿Qué ocurriría si ahora, bueno, ahí hemos visto que funciona, qué sucedería si ahora, por ejemplo, yo no quiero el promedio de dos números, yo quiero el promedio de 3 números? Si alguno tal vez sabe, por ejemplo en economía, creo que en derecho también se dan 3 parciales y de ahí sale su nota. Entonces public double, lo que yo quiero calcular es el promedio, le pondré que este va a ser promedio de 3 para que no me confunda, double A, double B, double C. Entonces acá pues el promedio va a ser igual, ya hemos visto de que es mejor ponerlo en paréntesis, A más B más C dividido entre 2, y voy a retornar el promedio. Bueno, en este caso ya no se... ¿No sería dividido entre 3? Exacto, eso, justo me di cuenta, dividido entre 3, ¿no? Entonces acá, pues ahora otra vez lo ejecuto, otra vez reviso, promedio de 3, digamos todos tienen la misma nota, 60, 60, 60, entonces el promedio es 60, no hay problema, ¿no? Ok, ¿qué pasaría si ahora, por decir, hubiera tal vez un curso especial en el que van a haber 4 exámenes? Necesito ahora 4 datos.
uno dirá, bueno, yo lo puedo hacer, es simplemente copiar y pegar, double promedio 4, y aquí pongo mis doubles A, double, double B, double C, double D, ¿no? Y cada vez creciendo más y más, ¿no? Aquí de momento le voy a poner 0. Cada vez va a ir creciendo más y más, y pues nosotros sabemos de que en la vida real pues no se maneja uno o dos datos, ¿no? En este caso pues estamos hablando de promedio, pero piensen ustedes que yo quiero saber, digamos, la máxima nota de una lista de estudiantes. Entonces, en la lista de estudiantes, tal vez, yo que sé, en álgebra 1 pueden ser 200, pero en intro pueden ser 120. Pero en física pueden ser 300, ¿no? Imagínense así, ¿no? Varían. Entonces yo no voy a hacer un método para cada posible circunstancia, ¿no? Uno que tenga 300 parámetros sería imposible, ¿no? Y hasta incluso la imaginación se va, porque ¿cómo les voy a ir llamando? ¿A uno, a dos, a tres? Sería horrible. Entonces ahí es donde surge el tema de los arreglos. ¿Cómo es que funciona un arreglo? ¿Cómo es que yo lo puedo crear? Primero que nada, aquí tengo que poner el tipo de dato, tengo que avisarle, pongo los corchetitos, le doy un nombre. Ahí está, y punto y coma. Esto sería una declaración de un arreglo. Es decir, yo le digo a Java, oye Java, pues voy a tener una colección de este dato. Por ejemplo, si fuera de enteros, entonces le digo int, arreglo, y aquí le puedo dar el nombre que yo quiera, por decir, yo que sé, notas. Punto y coma. Ok, entonces esa sería la forma en la que Java entiende de que ahí adentro van a haber muchos valores. ¿Cómo es que yo le aviso cuántos? Porque cuando decimos finito, automáticamente tenemos que nosotros saber cuántos van a ser ahí adentro, de cuánto es el conjunto. Entonces surge un segundo paso, que es agarrar el nombre de mi variable, nombre, poner igual, decirle new, aquí pongo el mismo tipo de dato, tengo que escribirlo de nuevo, tipo de dato, corchetitos y aquí la cantidad de datos que yo quiero, punto y coma. Esto sería la creación o asignación si quieren. Si seguimos con nuestro ejemplo de ese arreglo de notas, pues simplemente agarro notas y le digo, esto va a ser un nuevo, ¿qué tipo de dato he usado? Int, entonces int, new int. ¿Cuántos datos quiero guardar? Por decir yo que sé, 40, ¿no? 40. Ahí está. Entonces, esto de aquí está correcto y Java automáticamente va a entender que ahí adentro van a haber 40 números enteros. ¿Qué más? Probemos esto y así también les voy explicando algunas cosas. Nueva clase, arreglo. Ahí está. A ver, ábrete Sésamo, por favor. Ahí. No me he dejado. Ok. Entonces acá, si es que yo quiero crear un arreglo, public void arreglo, o crear arreglo le voy a poner. Crear arreglo. ¿Qué tengo que hacer acá? Pongo el tipo de dato que quiero yo almacenar, ¿no? La cantidad, bueno, todos los datos que yo quiero almacenar, de qué tipo son. En este caso entero le digo. Le digo que va a ser una colección, un arreglo. Le doy un nombre, digamos notas. Punto y coma. Luego le digo notas va a ser un nuevo arreglo de enteros. Y aquí le digo que voy a almacenar 5 datos, por decir de momento. Ok. Entonces ahí compila, todo funciona. Esto si quieren pueden ponerlo también en la misma línea. También funciona, no hay problema. Lo voy a separar para que un poquito se note. ¿Qué quiero mostrarles con esto? No sé si llegué a hablarles de cómo funciona el depurador, el debugger, pero si ustedes le ponen acá en la línea, en esta franja blanquita, un clic donde tengan alguna instrucción, por ejemplo esto,
automáticamente les va a poner un punto de stop, es decir, es como si fuera una película. Entonces la película se va a ver todo, se va a ejecutar todo, y en el momento en el que llegue acá automáticamente se detiene, una pausa, para que tú revises. Entonces aquí les muestro. ¿Qué ocurre con esto? Ahí está, como ven, me ha generado una pausa, no ha dejado que termine de ejecutar y me abre esta ventanita. Esta ventanita me permite a mí revisar paso por paso todo lo que quiera. Si es que, digamos, quiero continuar, ya no quiero revisar nada, pues le puedo ejecutar este. El que yo recomiendo que usen es este, Step Into. Este otro también funciona, pero prefiero que usen este, Step Into. Si yo le doy acá, fíjense que automáticamente me dice, has creado un arreglo de notas. Si yo le hago doble clic, como ven acá, le he dicho 5 datos quiero guardar ahí, entonces hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo primero que les tengo que explicar con respecto a esto de los arreglos? Los arreglos, aquí como ven dice algo llamado length, que tiene 5. Coincide casualmente con ese 5 que he escrito acá arriba. Y acá están los 5 datos, supuestamente. De momento son 0, no sabemos por qué. Y aquí al lado izquierdo están asociados con un número. Aquí dice 0, aquí 1, 2, 3, 4. Eso de ahí, si ustedes un poquito tratan de asociarlo con string, pues es algo que ya más o menos entendemos. Aquí le voy a poner que continúe y termine. Lo primero que nosotros vemos cuando creamos un arreglo, ahí cuando he generado la ventanita, a ver, ahí que me lo ponga en rectángulo, ahí está, qué bonito. Lo primero que hemos visto es de que ha salido aquí un nombrecito llamado int length, que daba un valorcito acá en una casilla, y luego nos ponía acá entre corchetitos 0, 1, 2, 3 y 4. ¿No? Voy a manejar el mismo ejemplo que les he mostrado, así para que no se confundan. Entonces, si aquí fuera 5, cuando nosotros decimos length, sale 5. Y acá a este otro lado, pues por cada uno de estos había una casillita. Acá, casillitas, casillitas, casillitas. Y cada uno de estos estaba con un 0. Ok. Lo primero que les tengo que explicar es de que este length representa la cantidad de espacios que hay. Es decir, si tú has creado para que haya 5 espacios para guardar números enteros, pues entonces eso te va a responder cuánto es la cantidad con la que lo has creado. Ojo, no significa que sea la cantidad de datos que hay ahí adentro, sino de la cantidad de datos que tú puedes llegar a guardar. 5 en este caso. Hay diferencia entre eso. Y ahora, ¿por qué es que si yo he creado para 5 datos, por qué es que aquí me muestran puros ceros? Es decir, yo no he guardado nada, ni siquiera hemos llegado a esa parte. Es porque cada tipo de dato pues está asociado a un valor por defecto. Valor por defecto. En el caso de los enteros, el valor por defecto para int, double, para todos los números en realidad, pues es 0. Veamos qué ocurriría si por el contrario, vengo acá donde está, aquí. Si por el contrario, ¿qué sucedería si fuera boolean? Un arreglo de booleans. Como ya les he dicho, simplemente basta con avisarle de qué tipo de dato quiero que sea mi colección. No tiene un poquito de sentido esto que se llame notas, pero igual, es simplemente el nombre. Entonces vengo acá, lo ejecuto, aquí. Le voy a poner un punto de quiebre aquí para que me lo detenga, para que haga pausa. Aquí ejecuto. Y aquí fíjense, crea mi arreglo de booleans. Y lo que sale es que, bueno, tiene 5, sigue teniendo 5, pero salen puros false. Ese es el valor por defecto si nosotros trabajamos con boolean.
boolean. El valor por defecto es false. Si por ejemplo nosotros trabajamos con esto de aquí, lo voy a dejar que termine. Si por ejemplo nosotros trabajamos con un arreglo de char, aquí mi mouse que se tranca, rayos, ahí, esto fuera char, voy a poner aquí otro arreglo para directamente ya mostrarles, digamos que fuera de string, ese le voy a llamar new string de 5. ¿Qué otro dato más puede ser interesante? Double de que sea new double de 5, ahí está. Ya, creo que eso de momento. Entonces fíjense acá, le voy a poner un punto de quiebre para que me lo detenga. Si es que yo ejecuto esto, ahí, primero el de chars, aquí ya está creado, el de chars, sale este carácter extraño, ¿no? Ese símbolo extraño. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa, cuando nosotros hablamos de char, este carácter que es slash u 0 0 0 y otro 0, ay caray, aquí me he olvidado. Ese carácter extraño que ustedes ven representa el carácter nulo. Su valor es 0, ¿no? Representa 0 básicamente, es decir que no hay nada, no vale nada. Luego, cuando vemos el de strings, acá he creado un arreglo de strings, por ejemplo, algo que nosotros usamos. Aquí está. Lo que me muestra es null. Entonces, cuando nosotros usamos string, el valor por defecto es null. Más adelante vamos a ir explicando qué significa eso. Cuando se refiere a que es null, es que... No, bueno, les voy a explicar por qué sale null más adelante. Pero el null lo que significa es que es como si no hubiera ningún valor, ¿no? Ningún valor asociado. ¿Qué pasa en el caso de double? Aquí está mi arreglo de doubles. Aquí, y como ven, sale 0, 0. Entonces, si nosotros usamos double, se va a llenar con puro 0, 0, ¿no? Que es lo mismo. Entonces acá los arreglos me permiten a mí tener ahí adentro muchos datos. Yo necesito saber cuántos. Cuando decimos length, pues me dice la cantidad de espacios que hay ahí adentro y automáticamente me los va a llenar con algún valor, un valor por defecto. Que puede ser, bueno, depende mucho de qué tipo de dato esté usando. Si es entero, pues va a valer 0. Si es boolean, false. Si es char, este carácter extraño que vale nulo, es decir, un 0. Si es string, vale null así tal cual. Y si es double, vale 0, 0. Ahora, la pregunta más importante. Ya sabemos cómo declarar arreglos, cómo crearlos, cómo guardo datos ahí adentro. Si uno quiere guardar datos, y bueno, aquí también algo que me estaba olvidando, esta partecita de acá, esto de acá, son las posiciones. ¿Por qué les decía que era importante tal vez entender cómo funciona string? Porque en string también manejamos posiciones. Sabemos de que podemos usar esas posiciones para ciertos métodos, como charat, ¿no? Aquí arriba que lo puse, aquí charat. Y que podemos tener ciertos problemas, ¿no? Entonces lo mismo ocurre acá. Maneja posiciones, entonces si yo quiero guardar un valor, por decir, agarro mi variable que tiene un cierto nombre, pongo en los corchetes una posición igual y aquí le guardo un valor. Esta es la forma de guardar datos. Entonces, por decir a mi arreglo de notas, que lo creamos ahí arriba, que es de enteros, le digo en la posición 2, por decir, quiero guardar el 51. Entonces, esto está correcto. Fíjense acá, vengo aquí,
Esta parte de este método lo voy a dejar. Voy a hacer otro, public void, guardar en arreglo, para que se note. Un arreglo de enteros que sea las notas, new int de 5 datos. ¿Qué voy a hacer? A este arreglo de notas que tiene 5 espacios, en el espacio número 2 le voy a guardar el 51. Ahí está. Entonces, para que nosotros veamos cómo funciona eso, vean acá. Y bueno, le voy a poner otros casos más para que ustedes se fijen qué posibilidades hay. Digamos, en la -1 le voy a guardar un 100. Y en la posición 1000 le voy a guardar un 80, por decir. Como ven aquí compila, ¿no? Compila, porque como les he dicho, compilar solo significa que revise la sintaxis, es decir, que esté bien escrito. Y para Java está bien escrito si aquí adentro hay un número, ¿no? Si hay un número ahí adentro, pues está bien escrito. Ahora, de que funcione o no funcione, pues eso es otra cosa. Vean acá. ¿Dónde está? Aquí. Creo el arreglo. ¿Qué pasa si yo quiero guardar datos? Guardar en arreglo. Aquí ya está creado mi arreglo. Como ven, aquí está creadito, ya funciona. Le pongo step into para que avance. Y ahora lo tengo que actualizar. Aquí está. Entonces, como ven, lo he actualizado. Y ahora en la posición 2 está guardando el 51. ¿Qué sucede si yo le digo que en la posición -1 guarde un 100? Esto de acá lo cierro. Le digo que avance un paso y automáticamente me bota un error. Como ya saben, pues error significa peligro. Bueno, el rojo significa peligro. Entonces, ¿qué es lo que sale acá? Array index out of bound exception. Eso significa que hemos mandado una posición que está fuera de los límites. Si yo lo dejo acá y revisamos este segundo caso para que vean, ahí está. Hasta aquí está funcionando todo bien, es decir, me ha guardado en la posición 2 el 51, que era lo que yo quería. Y le digo ahora en la posición 1000 que quiero guardar otra cosa. Y nuevamente pues hay un error, me dice array index out of bound. Posición 1000 me dice, es decir, esa posición no es válida, está fuera de los límites. Entonces surge, como en el caso de string, un problema con esto de las posiciones. Lo que nosotros necesitamos saber es de que la primera posición siempre va a ser 0. Eso les he dicho cuando estábamos explicando lo de string. Siempre va a ser 0. Cuando hablábamos así de ciertas como que grupos de datos, siempre el primero es 0. La cosa es cómo yo voy a saber cuál es el último. Pues para eso nos ayuda len. Entonces vean acá. Si yo quiero saber cuántos datos puedo guardar en un arreglo, public void tamaño arreglo. Quiero saber cuántos datos puedo guardar y llegar a almacenar en un arreglo. Pues simplemente, a ver, mi mouse que se tranca. Simplemente acá creo mi arreglo, new int de 5 datos. Aquí lo que tendré que hacer es, digamos, tamaño. Me voy a crear una variable. Agarro mi arreglo, le pongo punto y utilizo length, así directamente, sin paréntesis. Y funciona. Entonces vean acá. Ejecuto esto, voy a ejecutar este que es tamaño del arreglo. Y aquí, como ven, tiene 5 datos, tiene espacio para 5 datos. Pero yo... bueno, uno tal vez dirá, pero es que tú le has puesto acá 5, entonces ya sabes de que es 5, ¿no? ¿Qué chiste tiene que tú le andes preguntando acá? Tengan en cuenta de que esto funciona como en el caso de string. Esto de aquí puede ser cualquier arreglo que nosotros no conocemos, puede ser una incógnita. Pero como sé que es un arreglo, le puedo poner .length y automáticamente me va a decir cuántos datos tiene. Entonces fíjense acá. Cuando yo le diga .length, automáticamente me crea mi variable, que es el tamaño, y me dice tiene 5, espacio para 5 datos. Ok.
Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Yo agarro acá mi variable, nombre, punto, len, así, punto y coma. Esto tal vez mejor lo guardo le pongo acá para que lo guarden, int, tamaño, ahí. ¿Esto qué me permite conocer a mí? Me permite conocer el tamaño del arreglo. Tamaño del arreglo, su capacidad, ¿no? Cuántos datos puedo guardar ahí. Entonces con eso funciona en el caso como de string. Si aquí yo tengo 5 espacios, pues el último va a ser len menos 1, ¿no? Siempre va a ser así, siempre. Tengo un arreglo de 1000 datos, pues el último va a ser 1000 menos 1, 999. Tengo un arreglo de 27 datos, pues el último va a ser 27 menos 1, 26. Así funciona siempre. ¿Qué más? Ya sabemos cómo guardar datos, ya sabemos cómo crear un arreglo, ya sabemos cómo declararlo, sabemos cómo obtener el tamaño. Cosas que son tal vez algunos limitantes con los arreglos. No se puede eliminar datos, no se puede eliminar, ¿no? No se puede aumentar, no se puede pasar del límite. Almacenar más datos de la capacidad. Por eso les he dicho que es finito, es decir, si yo he creado acá un arreglo de 5 datos, es porque va a tener 5 datos toda la vida, ¿no? Si es que yo me he dado cuenta de que necesito 6, pues ni modo, ¿no? tendré que crear otro aparte que sea para 6, ¿no? Entonces esas son dos desventajas, no se puede eliminar y no se puede almacenar más datos. Esto por si acaso, esta nomenclatura sirve para guardar datos o reemplazarlos. Reemplazar. Es decir, si en esta posición ya había guardado un valor, por decir acá yo uso la misma posición, notas en la 2, quiero guardar un 100, entonces esto automáticamente lo reemplaza y también es válido, ¿no? Por más de que ya haya sido ocupado, ¿no? Entonces esa nomenclatura sirve para guardar y reemplazar datos. ¿Qué podría ser interesante acá? Una de las cosas muy útiles con esto de los arreglos, si se dan cuenta, yo puedo agarrar mi arreglo y le digo, oye, notas, en la posición 0 voy a guardar el 51. Oye, notas, en la posición 1 voy a guardar el 70, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, puedo hacer esta misma idea para todas las posiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Se vuelve tedioso, ¿no? Se vuelve horrible. Imaginen que fuera un arreglo de, yo qué sé, 20 posiciones, ¿no? 20 datos. Con solo 20 ya da flojera, ¿no? Con solo 20 ya da mucha flojera tratar de llenarlos manualmente. Entonces existe una manera, si es que tú ya conoces los datos, acá lo voy a cerrar. Existe una manera un poquito más sencilla de crear un arreglo. Les explico. Si yo ya conozco qué datos quiero guardar, simplemente hago acá, digamos, mi arreglo, que este sea de enteros, i o e, le voy a llamar. Simplemente uso llaves y aquí pongo los valores, 51, 80, 100, 75, 40, 31, yo qué sé, ¿no? Si yo trato de compilarlo, esto está correcto. Esta es otra forma de crear arreglos siempre y cuando yo conozca los valores. Entonces, una alternativa para esto es que yo cree aquí, digamos, arreglo de notas, bueno, de enteros que sea llamado notas, que sea igual, y aquí llaves, 51, 70, 85, y así puntos suspensivos, todos los datos que yo quiera, hasta que en algún punto, digamos acá llegue al 31, lo cierre con llaves, punto y coma. Esto es otra forma de crear un arreglo, crear arreglo con datos.
¿no? Cuando yo ya sé qué datos quiero guardar. Entonces esto también es válido, ¿no? Funciona. ¿Qué puede hacerse? Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que yo quiero mostrar los datos de mi arreglo? ¿No? ¿Qué pasaría si es que yo quiero hacer un system.out.println y acá quiero mostrar los datos de mi arreglo? Entonces le digo, la forma de acceder es simplemente agarrar la variable y darle acá una posición, digamos la 0. Quiero mostrar el de la posición 0. Luego, si quisiera mostrar el siguiente, pues va a ser E en la posición 1. Si quiero mostrar el siguiente, pues va a ser E en la posición 2. El siguiente va a ser E en la posición 3. El siguiente va a ser E en la posición 4. Y ahí está, ¿no? Todos los elementos. Entonces, fíjense acá. Ejecuto esto. New arreglo. ¿Dónde está? Crear arreglo. Y ahí está. Entonces me ha mostrado en pantalla, he logrado imprimir todos los datos de mi arreglo. Como ven, son los que coinciden. 51, 80, 100, 75, 40 y 31. Y bueno, me ha faltado uno. Y bueno, también eso sirve para explicarles lo siguiente. Si se dan cuenta acá, pues todo esto ha sido tedioso de hacer, ¿no? Y han visto, ha sido solo copia y pega. ¿Qué pasaría si mi arreglo es de 100 datos? ¿Tendría que hacer eso manualmente 100 veces? ¿Qué pasa si es un arreglo del que yo no conozco cuántos datos hay ahí adentro? Entonces, qué flojera. Acá, si se dan cuenta, toda esta parte de la izquierda es exactamente igual. ¿Qué es lo único que cambia? El índice, la posición. Entonces, ¿qué conozco yo que me permite a mí revisar por ciertas posiciones en base a un índice, en base a un contador? Pues un ciclo for. Y encima tiene todas las señales porque yo estoy repitiendo la misma instrucción siempre y lo único que cambia es esto. Entonces, una forma de hacerlo es con un ciclo for int i igual a 0, mientras i sea menor. Y aquí funciona como en el caso de string. Yo necesito saber el tamaño del arreglo. Entonces, e.length, length así sin paréntesis, y más. Y aquí, ¿qué cosa voy a imprimir? Pues el arreglo en esta posición, en la posición de mi contador. Y vean acá, voy a obtener el mismo resultado, incluso mejor, porque a mí me faltó escribir 1 para que salga el ultimito. Ahí está, crear arreglo. Y como ven, me ha botado toditos mis datos. Así, facilito. ¿Cuántas líneas he necesitado? 3. Antes, ¿cuántas líneas tenía? Creo 4 o 5, no me acuerdo. Entonces, aquí ya funciona mucho mejor. Por lo tanto, acá, con el tema de los arreglos, yo puedo usar un for. Aquí les muestro. For int i igual a 0. ¿Por qué 0? Porque es la primera posición válida. Se va a repetir este ciclo siempre y cuando i sea menor a el arreglo, el nombre del arreglo que ustedes le hayan dado, punto length y más. Esta es una forma de recorrer el arreglo. ¿Qué pasa si ustedes quieren ver un elemento del arreglo? Pues simplemente agarran arreglo en la posición i y hacen lo que tengan que hacer, ¿no? Dependiendo qué es lo que estén viendo, tal vez están buscando el valor más grande de un arreglo, tal vez el valor más pequeño, tal vez están sacando el promedio o están sumando los datos, no sabría decirles, ¿no? Pero este ciclo for pues ayuda muchísimo porque nos permite revisar de principio a fin. Ahora, bueno, pues creo que ya no me alcanza mucho a hacer ejercicio. Les voy a dejar como pequeña tarea para que practiquen. Espero que la puedan hacer. Así para que un poquito vayamos avanzando. Que digamos, dadas las temperaturas de una semana,
de una semana, es decir, 7 días, ¿qué se quiere hacer? Se quiere sacar el promedio saber la máxima temperatura, saber la máxima temperatura, saber la mínima temperatura, ok, y si ustedes pueden, aquí se los pongo con otro colorcito, ¿y qué día fue? ¿Y qué día fue? Intenten hacer ese ejercicio. Si es que alguno tal vez tiene dudas, me puede preguntar. Estos los 7 días, consideren ustedes, por ejemplo, que siempre va a empezar en lunes, ¿no? Siempre va a ir en este orden. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Van a ir en ese orden siempre las temperaturas. Entonces, por decir, si yo tuviera acá que el lunes he registrado 30 grados, el martes 27, el miércoles 31, el jueves 14, el viernes 10, el sábado 12 y el domingo 17, por decir, ¿no? Son las 7 temperaturas de una semana. El promedio de todo esto, pues creo que eso es sencillito. La máxima temperatura, ¿cuál sería? La máxima temperatura es 31. ¿Qué día fue registrado? Un día miércoles. ¿Cuál fue la mínima temperatura? La mínima temperatura fue 10 grados. ¿Y qué día fue registrado? Pues un día viernes, ¿no? Entonces, vean tal vez cómo lo pueden plantear, qué lógica le pueden hallar a todo eso. Y me avisan cómo les ha ido. Si no, la siguiente semana les explico cómo resolverlo. ¿Ok? También intenten, pues aquí tenía planteado otro ejercicio. Yo creo que muchos han visto estas máquinas tragamonedas. Esto, si ustedes se dan cuenta, pues son arreglos, ¿no? Son arreglos porque cada cosito, cada cosito tiene como que ciertos valores, ¿no? Ciertos datos ahí adentro, ¿no? Cada ruleta, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabes que has ganado vos? Pues cuando tienes los 3 en el mismo valor, ¿no? Así podría decirse que has ganado. Entonces, también planteen cómo podrían solucionar esto, cómo podrían hacerlo, y me muestran sus ideas la siguiente semana, ¿ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes, tal vez algo que no haya quedado claro. Sí. Sí. Va a subir a Telegram lo que hicimos hoy sobre los arreglos. Sí. Les voy a compartir todo el código y la grabación para que ustedes la vean. Ya, gracias, sí. ¿Y la de la anterior vez de la contraseña lo compartió? No lo encontré. Sí, estaba en Telegram. Si no, lo vuelvo a mandar, no hay problema. Ya, muchas gracias. Está bien, entonces eso sería todo, jóvenes. Un gusto que me hayan acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Chao. Pues sí, disculpe. Sí, dime, Diego. ¿Podría mostrarme, por favor, el valor de sábado y domingo? Es que esto me ha faltado anotar, por favor, disculpar. ¿Acá? Esto sí, o sea, esto es un simple ejemplo, ¿no? Tendría que funcionar para cualquier dato. Esto es como un ejemplo, por si acaso. Ejemplo. Muchas gracias, sí. Auxiliar, perdón. Está bien, no te preocupes. Ok. Ya, entonces con esto nos despedimos. Cuídense mucho, me escriben cualquier cosa. Chao. Hasta luego, Uxi, gracias. Hasta luego, Uxi. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias. Chao. Hasta luego.